A continuación vamos a estudiar la mecánica de fluidos y repasar conceptos que están en el texto y que al estudiarlos con ejemplos podemos asimilar mejor sus dimensiones y ver más que todo cómo podemos aplicarlos también en nuestra vida cotidiana. Entonces la mecánica de fluidos es el estudio de los fluidos utilizando las leyes de Newton. Entonces recuerden que las leyes de Newton, como son leyes generales, se aplican al movimiento de toda partícula en el universo que se mueve a velocidades inferiores a las de la luz. Y los fluidos, pues, encajan en ese tipo de categoría. Entonces entenderemos que un fluido es toda aquella sustancia que tiene una movilidad interna. Entonces esa movilidad interna de las moléculas les permite a estas sustancias, en términos ya generales, desplazarse con facilidad a través de recipientes u otras superficies que las contengan. Entonces incluimos en esta categoría a los gases y a los líquidos. Vamos a ver que hay dos tipos de fluidos. Los primeros son los fluidos laminares y los otros los turbulentos. Un fluido laminar es un fluido en el que es fácil predecir su movimiento. Es decir, que la forma en cómo se mueven las partículas del fluido podemos utilizar matemáticas ligeramente sencillas para describir cómo se comportará una partícula del fluido al moverse. Un ejemplo sería, digamos, un flujo de agua saliendo por una tubería. En los primeros instantes en los que el agua sale de la tubería, entonces se mueve de manera laminar, es decir, las partículas siguen una línea continua y esa línea me da la idea a mí de que no cambia con el tiempo, como estamos viendo en este chorrillo de agua. Al parecer, las partículas están moviéndose en un mismo camino. En cambio, a veces el movimiento, por ejemplo, del agua puede ser caótico, ¿verdad? O turbulento, como es el otro tipo de fluido. Por ejemplo, cuando un río ya entra donde hay mucha piedra, entonces si tiramos un barquito de papel en un punto, agarra una trayectoria. Pero al volverlo a poner en el mismo punto en un instante posterior, el barquito de papel quizás siguió otra trayectoria. Y si hacemos el tercer experimento, quizás sigue una trayectoria diferente, aunque en todas las veces lo colocamos en el mismo punto. Entonces, en ese caso, el fluido es completamente turbulento. Por otro lado, un fluido que es turbulento es el fluido del humo, ¿verdad? Cuando el humo se mueve, normalmente vemos que las partículas del humo tienden a moverse de manera aleatoria. Y aunque se pueden utilizar matemáticas para estudiar este tipo de fluidos, estas matemáticas tienen un nivel muy, muy superior, ¿verdad? Entonces, es para ciencias avanzadas, especialmente las ciencias hidrodinámicas, se ocupan de estudiar ciertas ecuaciones especiales para describir este tipo de fluidos. Así que en este momento nos vamos a quedar con la descripción de los fluidos laminares. Dos conceptos importantes que debemos entender antes de estudiar la densidad de los fluidos es el concepto de la densidad y la presión. ¿Pero qué es la densidad? Bueno, quizás la hemos visto ya en otras categorías, en otros temas. Entonces la densidad es la relación que hay entre la masa de un objeto y el volumen que esa masa ocupa en el espacio. Es decir, que es una medida de cuán apretadas están las partículas en un volumen. Vaya, para ilustrarlo, aquí tenemos dos cubos de materiales y vemos de que este tiene más cantidad de materia que este otro. Ambos tienen el mismo volumen, pero la sensación es que estas partículas de acá están más apretadas, por lo tanto aquí hay más densidad que acá. En cambio, si cambiáramos el volumen manteniendo igual la masa, aquí suponemos que hay la misma cantidad de masa en este cubo y en el otro. Pero como vemos, se ha reducido el volumen de este. Entonces, obviamente, el espacio en el que están confinadas estas partículas de acá es más reducido y por lo tanto están más compactas. Por lo tanto, aquí hay más densidad y aquí hay menos densidad. Por lo tanto, la densidad es una función del volumen y de la masa. Ahora, ¿qué podemos decir de la presión? Bueno, en el caso de la presión es la medida de cómo se distribuye una fuerza a través de una superficie. Ojo que a veces confundimos el término presión con fuerza en el lenguaje cotidiano, pero aquí vamos a entender que ya la presión es la distribución de la fuerza.
Para comprenderlo, veamos este esquema que tengo aquí. Tenemos una superficie, la medida de la superficie es el área, y vean de que hay varias flechas representando fuerzas. Pueden ser pesos de personas, digamos ahí estarían 9 personas ubicadas en una tabla, por ejemplo. Entonces, si yo aumento el área, entonces intuitivamente entiendo que ahora la distribución de las fuerzas es más equilibrada en este punto de acá, y por lo tanto se ve que aquí habría menos presión. O sea que vamos a llamarle una presión elevada a aquellas áreas o aquellas superficies donde hay una gran cantidad de fuerza concentrada en un punto. Y como vemos acá, esto ha disminuido. Es decir, que si yo puedo reducir el área, entonces manteniendo constante la fuerza, pues aumento la presión. Si ampliamos el área, pues reducimos la presión. Un ejemplo típico de esto de la presión es, por ejemplo, las huellas que dejan los zapatos, ¿verdad? Entonces, si el zapato es de tacón, por ejemplo, el que anda alguna dama, y se para en un suelo blando, entonces el zapato de tacón eh, deforma en mayor grado el suelo en virtud de que el área del tacón es parecida a este, más pequeña, y por lo tanto la presión es mayor en el suelo. En cambio, un zapato amplio, como los esquís, por ejemplo, que usan las personas que patinan en el hielo, entonces esos distribuyen mucho la presión y por lo tanto no dejan ni huella en el suelo. Otra forma de decirlo es una aguja hipodérmica, ¿verdad? Estas con facilidad penetran la piel porque tienen un área superficial muy pequeña cuando hacen la perforación y por lo tanto una gran presión. Pero si repetimos la misma fuerza, no con una aguja hipodérmica, sino con un lápiz o con un bolígrafo, pues ahora tendríamos que hacer más fuerza si quisiéramos perforar la piel. Otra vez, la presión depende del área. Cuanto más reducida esté el área, mayor presión habrá en esa área para una fuerza determinada. Entonces, quedémonos con la densidad ahorita. Para medir la densidad, entonces vamos a utilizar la división masa entre volumen. Y por lo tanto, las unidades serán kilogramos, que es la unidad de medida de masa. Y volumen es metro cúbico, así que es kilogramos sobre metro cúbico. Y vamos a utilizar la letra griega ρ. Esta letra griega representará en este caso la densidad. Entonces la densidad es una fracción masa entre volumen. Vean esta tabla que les presento aquí sobre algunas densidades para sustancias comunes como el aire. El aire en un metro cúbico de aire, noten que un metro cúbico es bastante. Un metro cúbico es más o menos la mitad de una pila de una casa donde almacenan agua. Ahí solo habrían 1.29 kilogramos de aire si los pudiéramos pesar. Es decir, como unas 2 libras, unas 3 libras de aire. En cambio, el agua, una pila que tenga un metro cúbico, o sea, 1000 litros de agua, entonces habrían 1000 kilogramos. Noten que aquí este está en notación científica, pero podemos entender que esto es 1.00 por 10 a la 3, es 1000 kilogramos por metro cúbico el agua. Hay sustancias más densas, fíjense, el oro es casi, o sea, 19 veces más pesado que el agua. En cambio, hay otras sustancias más livianas, como el benceno, etc. El plomo es de 11. Vean que en esta tabla lo más pesado es el platino y el oro. Y los gases están en las categorías más livianas de densidad. Así que es importante conocer esto porque vamos a ver un ejemplo. Dice, un gran barril para almacenar agua indica que su capacidad máxima es de 1500 litros. Entonces hay dos preguntas. ¿Cuál es la masa de agua que se puede almacenar? ¿Y cuál sería el peso de dicha agua? Entonces, los datos que obtenemos en esta cisterna es que su capacidad es 1500 litros. Recordamos que la unidad estándar para el volumen es el metro cúbico. Pero 1000 litros, como un metro cúbico tiene 1000 litros, la conversión nos dice de que esto es 1.5 metros cúbicos. La densidad del agua, pues la vemos en la tablita anterior y dice que el agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad, pues, perdón, y ahora ya tenemos los datos para sacar la masa de agua, que es la pregunta número 1. Nos están preguntando la masa y el peso. El peso es masa por gravedad, así que la gravedad ya sabemos que es una constante. Entonces, al ubicar estos datos aquí, entonces tenemos las fórmulas
masa, densidad por volumen. O sea, si en la fórmula anterior que tenemos acá despejamos la masa, pasamos el volumen a multiplicar. Entonces aquí tenemos masa, densidad por volumen, y el peso ya sabemos que es masa por gravedad. Como ya tenemos las unidades convertidas, sacamos la calculadora y multiplicamos densidad 1000 por volumen 1.5. Y eso nos queda en unidades de kilogramos si hacemos el análisis de dimensiones acá. Entonces 1000 por 1.5 es 1500 kilogramos. Entonces quiere decir que 1,5 toneladas es el peso que hay aquí en agua, sin contar los otros materiales del recipiente. Ahora, ¿qué hay del peso? Bueno, el peso es masa por gravedad, así que solo multiplico 1500 por 9.8, que ahora es en newton porque es fuerza, y da un peso de 14.700 newton. Obviamente, si el barril tuviera alcohol, entonces pesaría menos porque el alcohol es menos denso que el agua. Igual, si esto tuviera oro o platino, aparte de ser muy caro, también sería tan pesado que estas barras, aunque fueran de metal, no soportarían semejante peso. Ahora hablemos de un poco más de la presión. Recuerden que son dos conceptos previos para entender los fluidos. Entonces la presión vimos que es una medida de la distribución de la fuerza. Entonces, como depende de la fuerza y la dependencia es proporcional, es decir, que cuanto más fuerza haya, hay más presión. Pero en cuanto al área, es inversamente proporcional, es decir, que cuanto más amplia es el área, pues menor es la presión. Entonces, si llamamos F a la fuerza y A a la medida de la superficie, es decir, al área, entonces la presión también es otra división, es fuerza entre área. Y como la fuerza es en newton y el área es en metro cuadrado, cuando dividimos newton entre metro cuadrado, obtenemos la unidad de medida del pascal. En honor a Blaise Pascal, este científico francés trabajó mucho con la cuestión de la presión hidrostática. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la fórmula anterior de que presión es fuerza entre área. Vean ahí, tenemos varios libros que tienen una masa total de 10 kilogramos y se apoyan sobre una mesa. Entonces, el libro azul, que es el que está haciendo contacto con la mesa, dice que tiene 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo en la base. Entonces me preguntan cuál es la presión que se hace sobre la mesa, es decir, cuál es la presión de esta columna de libros sobre este segmento de mesa. Entonces vemos que aquí hay una fuerza distribuida sobre un área. Entonces sacamos los datos. Me están dando que la masa de los libros es de 10 kilogramos y por ende el peso es 98 newton. Recuerden que peso es masa por gravedad. 10 por 9.8 da 98 newton. Ahora, ¿qué hay del área? Bueno, por geometría, el área de un rectángulo, que es en este caso del libro, es base por altura. Entonces, las unidades en metros son 0.2 metros, que es 20 centímetros, por 0.3 metros, que es 30 centímetros, dando 0.06 metros cuadrados. Entonces ya tenemos los dos datos de fuerza y área, que son estos de acá, para dividirlos y encontrar la presión. Entonces, la presión es fuerza entre área, 98, entre 0.06, dando 1633 pascales. Pues noten aquí un detalle con los pascales, que 1600 numéricamente es un número alto, y sin embargo esto no es la gran cosa, ¿va? Son aproximadamente unas 25 libras apoyadas en un libro amplio, así que no es tanto o sea, la unidad del pascal es pequeña, y por eso el número es grande para compensar ese punto. Una pregunta, ¿cómo podríamos variar si la presión, por ejemplo, si fuera el libro negro que estuviera abajo, sosteniendo a los demás, ¿habría más presión o menos presión? ¿Más fuerza o menos fuerza? Pues la fuerza sería la misma, son los mismos 10 kilogramos, pero la presión sería mayor porque este libro tiene un área menor. Entonces, importante recordar que la presión depende de la distribución de la fuerza en un área en particular. Por lo tanto, como este libro tiene un área menor, pues todavía la presión aumentaría. Y si hiciéramos un truco de poner estos libros por el bordo del perfil, por ejemplo por acá, y ver si los colocáramos todos en equilibrio, entonces la presión sería mucho más alta porque todo el peso estaría distribuido en el área de este libro azul acá, si pudiéramos colocarlo así en vertical.
Ahora vamos a estudiar la presión ya de los fluidos, no la presión de sólidos. Entonces, en un fluido, la presión ocurre porque las partículas del fluido son aplastadas por las otras compañeras, ¿verdad?, que están encima de esas partículas. Imaginémonos un bote lleno de canicas, ¿verdad? Obviamente las canicas que están abajo están aguantando el peso de las canicas que están arriba del bote. Entonces vamos a llamar a ese concepto presión manométrica. Es la presión que ejerce un fluido sobre sí mismo. Y un concepto importante o un principio importante que describe la presión manométrica es el principio de Pascal. Este principio dice que la presión que se ejerce en un fluido que está confinado en un recipiente, en un punto cualquiera, es decir, si yo aprieto un fluido que está en un recipiente en un punto, entonces la presión se va a transmitir con igual intensidad por todos los puntos del recipiente. Ojo con eso, es decir, si tenemos, digamos, un bote lleno de un fluido y yo hago una presión en un punto del bote, entonces todos los puntos del bote que están conectados con ese fluido también recibirán la misma presión. Para ilustrarlo, veamos esta animación que está acá. Tenemos un recipiente lleno de agujeros del mismo tamaño y estoy apretándolo como, digamos, un fluido como agua. Entonces, la presión que estamos aplicando en este punto de acá se distribuye con la misma intensidad en todos los agujeros. Es decir, no hay un agujero privilegiado ahí. Todos recibirían la misma presión y por lo tanto, aquí ese efecto de la presión lo vemos con la velocidad con la que sale el fluido por el agujero, ¿verdad? Entonces, ese se llama principio de Pascal. Bueno, cualquiera dice esto solamente sirve para ver ese truco. Bueno, veámoslo en otro caso. Recuerden, el principio de Pascal dice que la presión en un punto es igual a la presión en otro punto cualquiera. O sea que la presión es constante en un fluido que no se comprime. Entonces tenemos esta ecuación aquí, presión 1 igual a presión 2. Pero si hacemos un arreglo como este, dos pistones conectados, y estos émbolos pueden moverse y desplazarse hacia arriba y hacia abajo, entonces como este fluido es el que estamos estudiando, la presión que le ejercemos en el punto 1, dice Pascal que debe ser igual a la presión que le ejercemos en el punto 2. Obviamente ya se imaginaron de que esto al subirlo aquí, al bajarlo, el émbolo 1, el émbolo 2 subirá. Está bien, pero traduzcamos otra vez el concepto de presión. Presión es fuerza entre área. Solo que aquí le pongo índices porque sería la fuerza en el punto 1 entre el área 1, fuerza en el punto 2 entre el área 2. Ahora, ¿qué permite esto? Bueno, que si usted modifica las áreas, aquí ya consigue una ganancia. Porque, por ejemplo, si yo tengo una fracción constante, digamos que este es un número 10 y este es un número 2. 10 entre 2 es 5, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este número es un 1 ahora? Ahora, este dijimos que era 2, pero si pongamos que este es un 1. ¿Qué número debe ser este para que la fracción sea igual? Recuerda que esta fracción es un 2, dijimos. 10 entre 5 es 2. Entonces, ¿qué número debe ser igual aquí? Entonces, recuerde de que esta fuerza debería ser 20, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza 1 ha sido multiplicada, ¿verdad? Veámoslo aquí con este ejemplo para que veamos. Esta persona pesa muy poco, ¿verdad? Y sin embargo, la fuerza 1 que está haciendo este señor puede ser suficiente para levantar un vehículo que pesa mucho más que él. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque el área 2 es más grande que el área 1 y así la fracción tiene que mantenerse igual. Hagámoslo mejor con números para que lo visualicemos de una mejor manera. Dice, ¿cuánta fuerza se debe hacer para levantar un auto de 20.000 newton si la relación de áreas de la prensa es de 20 es a 1? Es decir, que esta área de aquí es 20 veces más grande que esta de acá. No nos están dando la medida del área, pero pudieron también haberla dado. Pero nos dan algo todavía más sencillo. Es que nos dicen que esta área es 20 veces más grande que esta. Bueno, entonces sacamos los datos. Recuerden que el auto que quiero levantar es 20.000 newton y me preguntan, si aquí hay 20.000 newton, ¿cuánta fuerza debo de hacer acá? Entonces los datos son fuerza 2, 20.000 newton. El área 1, digamos que es A, no me la están dando, pero puedo poner así, A. El área 2 es 20 veces A. Y me están preguntando F1. Entonces, si organizamos estos datos aquí, los que escribiríamos despejando para F1, pasamos a 1 a multiplicar
quedando así como está acá. A1 ya está multiplicando, F2 a 2. Entonces tenemos que F2 sería la fuerza 2, A1 dijimos que era el área, que no sabíamos cuánto era, por eso le pusimos la A, y el área 2 es 20 veces el área 1. Pero como ven, área entre área se elimina, y entonces me queda 20.000 newton entre 20, dándome 1000 newton. Repito otra vez, me pudieron haber dado las áreas, el área 1, el área 2 en valores de metros cuadrados, y siempre tuve que haberlas dividido para hallar el factor. Entonces vean de que como el área es 20 veces más grande esta que la otra, entonces la fuerza también se ha multiplicado 20 veces. El hombre solo hizo 1000 newton, pero levantó 20.000 newton. Repito otra vez, como la fuerza, perdón, como el área se multiplicó por 20, la fuerza también. Solo que tienen que ser cruzados, ¿verdad? Si el área 2 hubiera sido más pequeña, entonces la fuerza 1 tuvo que haber sido más grande. Pero si el área 2 es más pequeña que el área 1, perdón, si el área 2 es más grande que el área 1, entonces la fuerza 1 es mucho menor que el área 2 para mantener el equilibrio en la fracción que está acá. Entonces, el truco para multiplicar la fuerza es que el área 1 sea muy estrecha y el área 2 sea muy amplia. Cuanto más amplia sea, mayor va a ser la multiplicación de la fuerza. Por ejemplo, si esta área es 100 veces mayor que esta, entonces, ¿cuánta fuerza tuvo que haber hecho el hombre para levantar el auto? Pues entonces solo dividimos 20.000 entre 100, dándonos 20, ¿verdad? Entonces, noten de que haría una fuerza todavía más pequeña. Entonces, significa que, ¿qué significa eso? De que una fuerza pequeña, perdón, 20.000 entre 100 es 200, entonces solo haría 200 newton. Esa fuerza de 200 newton un niño la podría hacer. Este es el principio por el que operan la gata hidráulica o la prensa hidráulica y sirve para multiplicar fuerzas, ¿verdad? Todos los sistemas de tractores y cuestiones que usan con sistemas hidráulicos hacen posible multiplicar una fuerza pequeña muchas veces manipulando esto. Piensen, por ejemplo, cuando alguien acciona el pedal de un carro y lo frena. Entonces, si alguien quisiera detener el carro así nomás, sin fuerza hidráulica, tendría que hacer una fuerza enorme para detenerlo. En cambio, cuando alguien ejecuta el pedal del freno del vehículo, entonces un sistema parecido a este transmite la fuerza del freno, pero la multiplica muchas veces, tal que los discos del freno del carro lo pueden detener con una fuerza pequeña. Y los que conocen de esto de los vehículos, cuando se arruina el hidráulico del vehículo, notan de que ya como cuesta girar las ruedas o frenar porque ya no hay la ayuda del principio de Pascal. Ahora vamos a ver la presión manométrica de un fluido sobre sí mismo para estudiar un poco más el movimiento de los fluidos con posterioridad. Entonces, supongamos que un fluido está en reposo y yo quiero calcular la presión que ese fluido hace sobre sí mismo. Entonces, si está en reposo, es claro que obedece a la primera ley de Newton, ¿verdad? Que dice que para que un objeto esté en reposo, las fuerzas deben ser equilibradas y su suma debe ser cero. Entonces, hagamos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un fluido, no importa qué fluido es, y este fluido está quieto ahí. Yo puedo tomar un elemento de ese fluido, es decir, un pedazo de fluido, y lo puedo visualizar como un cuerpo que está en equilibrio con su entorno. Es decir, este cilindrito es del mismo fluido que está acá y estas paredes son imaginarias, no existen. Podemos hacer ese truco matemático. Imaginarme este cilindrito que está acá. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el cilindrito? Bueno, hay dos fuerzas hacia abajo, que es el peso del mismo cilindrito y el peso de las partículas que están arriba de él. Entonces dibujé las dos flechas para abajo. Y hay una fuerza hacia arriba, que es la flotación, el empuje, que le vamos a denotar con la letra F. Aquí tenemos F, fuerza de flotación. W mayúscula es el peso del mismo fluido. Y W es el peso del fluido que está arriba aplastándolo a él. Entonces, una vez que tenemos esas fuerzas definidas, vemos que el cilindro tiene un área y una altura, por lo tanto el volumen es área por altura según la geometría. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y obtenemos esto. Obtenemos que esta fuerza que va para arriba
menos las dos que van para abajo da 0. Ahora vamos en este punto vamos a ir sustituyendo. Miren. La fuerza es presión por área por la definición de presión. Recuerde que si presión es fuerza entre área, entonces fuerza es presión por área. Por eso aquí sustituí F, presión por área. Aquí le puse, digamos que el punto 1 es el punto de arriba y el punto 2 el de abajo, eso no importa. Entonces puedo poner que en vez de F, puedo poner presión 1 por área. Y en vez de W mayúscula, que es el peso de lo que está encima del fluido, pongo presión 2 por área. Y esta W, que es el peso del material, lo paso al otro lado a sumar. Entonces obtenemos lo siguiente, bajamos los términos acá y recordamos que el peso es masa por gravedad. ¿Cuál masa? La masa del trocito de volumen que está flotando. Y ahora factorizamos la letra A aquí, podemos sacarla y restar presión 1 menos presión 2. Y en vez de masa, podemos escribir densidad por volumen. Copiamos la gravedad. Recuerde que masa es densidad por volumen. ¿Qué volumen? El volumen del trocito que está acá. ¿Qué densidad? La densidad del fluido. Ahora bien, este término que está en paréntesis lo puedo escribir como una diferencia de presiones. Delta P. Entonces, y el área la estoy copiando aquí, solo copié el área, puse delta P, bajé la densidad y en vez de volumen pongo área por altura, porque según la geometría ese es el volumen de un cilindrito, ¿verdad? O de un cilindro cualquiera. Ahora, como ven en esta ecuación, la A está en el mismo lugar que está acá, haciendo la misma operación y puedo simplificar eliminando la letra A al dividir por ambos lados de la ecuación. Eso queda solamente así. Delta P es densidad por gravedad por altura. A eso le vamos a llamar a esta delta P presión manométrica. ¿De qué va a depender esa presión manométrica? Va a depender de la densidad del fluido, de la gravedad y la altura. Es decir, que cuanto más profundo estemos en un fluido, mayor va a ser la presión. Eso es intuitivamente correcto. Los que se han sumergido para bucear debajo del agua han notado que cuanto más hondo navegan, más presión siente uno en el pecho, ¿verdad? O el cuerpo. Y también depende de la densidad. Si el fluido es pesado, de por sí es pesado, entonces es obvio de que la presión sobre sí mismo va a ser mayor. Y también dependerá de la gravedad porque es una fuerza que aplasta las partículas que están ahí sometidas o confinadas en un espacio. Vamos a ver un ejemplo. Dice calcular la presión manométrica que un buzo experimentaría en la zona más profunda del lago de Yohoa. Pues imaginemos que aquí están estos buzos en el lago y la zona más profunda del lago, pongámosle que es 30 metros. El fluido aquí es el agua y entonces sacaríamos estos datos, ¿verdad? La altura son 30 metros. Y la densidad, como es agua dulce, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad. Entonces, cuando estos datos los ponemos en la calculadora, recordamos la fórmula, que para hallar la presión manométrica es multiplicar ρ por G por H, así como está acá. Entonces, ρ es 1000, G es 9.8 y H es 30. Nos ahorramos las unidades acá, recordando que si las unidades están con los símbolos correctos, entonces eso queda en pascales. Eso queda en 294.000 pascales. Ten en cuenta que esta presión es casi 3 veces la presión que sentimos nosotros del aire. Ya hablaremos un poquito más de esa presión del aire. Es muy alta, 294.000 pascales. Es una presión alta, pero hay personas entrenadas que son capaces de bucear sin protección a algunas profundidades semejantes. Noten que si no fuera agua dulce, si fuera agua del mar, entonces la densidad del agua del mar es un poquito mayor que 1000. Por lo tanto, la presión sería mayor en el mar que en el agua dulce. Muy bien. Ahora, hablemos de otro tipo de presión, pero siempre recordando la fórmula esta que está aquí. Densidad por gravedad por altura igual a presión manométrica. Y es la presión de la atmósfera. Como la atmósfera está formada por gases, entonces, pues también ejerce presión sobre sí misma porque es un fluido. Entonces le vamos a llamar esa presión atmosférica. Y tengan ustedes esta idea. Imaginemos que esta es la altura de la atmósfera. La atmósfera tiene hasta 500 kilómetros según las mediciones, pero casi toda esta zona que está aquí arriba de la atmósfera no tiene masa. O sea, la densidad ahí es muy baja, de manera que casi toda la atmósfera terrestre está confinada en los primeros 12 kilómetros, lo que se llama troposfera.
Entonces, esa zona es la que tiene mayor densidad. Entonces, se ha calculado que al nivel del mar, si yo me imagino que 1 metro cuadrado aquí en la mera, al nivel del mar, el peso de todo este aire que está aquí encima, recuerde que el peso es masa por gravedad. Entonces, es de aproximadamente, bueno, un poquito más de 100.000 newton. 800.300 newton de fuerza, peso. Entonces es obvio de que eso ejerce una presión ahí en donde está, sobre esa parte del suelo. Por lo tanto, eso me lleva a la idea de definir la presión atmosférica. Claro que la presión atmosférica va a depender de dónde coloque el instrumento en el que la estoy midiendo. Porque en el mar, la altura que hay de la atmósfera al mar es mayor que la altura que hay de la atmósfera a una montaña alta. Es decir, que en las montañas ya que son elevadas, tienen menos aire encima de ellas. Por ejemplo, en el Monte Everest, que tiene 8 kilómetros de alto, solo tiene 4 kilómetros más de atmósfera hacia arriba. En cambio, el nivel del mar tiene los 12 kilómetros enteros. O sea, es evidente entonces de que habrá menos peso de aire aquí arriba y más peso de aire aquí abajo. Y por lo tanto habrá más presión aquí abajo. De hecho, ese aparatito que ustedes vieron ahí se llama un barómetro hecho por Evangelista Torricelli, que utilizó un plato, un recipiente como este lleno de una sustancia, en este caso usó mercurio, porque el mercurio es un metal y es líquido y tiene gran cohesión entre sí. Entonces, cuando lo colocaba así, con un tubo invertido y cerrado por acá arriba, es decir, aquí no entraba aire, entonces el aire, el peso del aire aplastaba el mercurio y lo obligaba a subir por acá, por debajo. Y entonces el mercurio iba subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, de hecho que cuando Evangelista Torricelli repetía el experimento siempre en el nivel del mar, esto le daba 760 milímetros, es decir, casi 1 metro, 76 centímetros de altura. Pero cuando lo llevaba a una montaña, entonces esta altura disminuía, de manera que este aparato se convertiría como en una forma de medir la presión. Entonces, al nivel del mar, esta columna tenía 760 milímetros. Por lo tanto, se tuvo la convención de que en el nivel del mar la presión sería una atmósfera. Siendo una atmósfera, como dijimos antes, 100.300 pascales, que es dividir el peso que dijimos de la columna de aire entre 1 metro cuadrado. Pero también se puso esta otra unidad, 760 milímetros de mercurio, porque eso era lo que subía el mercurio ahí. O 760 Tor. Un Tor es lo mismo que 1 milímetro de mercurio y en honor a Torricelli, como pueden ver, hoy se usa esta medida. Los médicos siguen utilizando esta unidad de medida para medir la presión, en este caso sanguínea o de otros fluidos corporales. Por ejemplo, cuando dice que tiene la presión a 120 milímetros de mercurio. Entonces podemos convertir utilizando esta relación que está aquí de milímetros de mercurio a atmósferas, de atmósferas a pascales o de un sistema al otro. Entonces la presión atmosférica es claro que dependerá de dónde nos ubiquemos. Si estamos en una zona baja, la presión será alta, y si estamos en una zona alta, la presión atmosférica será baja. Y eso de la presión manométrica junto con la atmosférica hay que tomarla en cuenta en el diseño de obras civiles. Por ejemplo, vean que esta represa, los ingenieros no la hicieron con una columna constante de grosor, sino que le pusieron más grosor en la base de la represa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque como acabamos de ver, si aplicamos la fórmula densidad por gravedad por altura, ρGH, vamos a encontrar que la presión aquí es máxima, la presión aquí es media, la presión aquí es mínima y la presión aquí es muy baja. Entonces, ¿qué significa eso? De que esta zona de la estructura estaría sometida a mayores fuerzas, porque presión por área es fuerza, ¿verdad? Y entonces, si la hiciéramos del mismo tamaño, esta estructura no soportaría el peso del fluido que está sosteniendo. Por eso, al aumentar de esta manera, al aumentar la profundidad, el ingeniero que diseñó esta represa también aumentó el grosor de la estructura y así equilibrar la relación de fuerzas que habrían ahí. Y aquí vemos otro ejemplo claro de algo que tienen en común las tres fotografías. Este animal está acostumbrado a cazar en profundidades de hasta 3.000 metros. A esa profundidad un ser humano sencillamente el agua lo estrujaría, lo aplastaría como cuando se aplasta un churrito o una sustancia como el algodón.
y entonces no soportamos nosotros la presión alta. Es decir, a 100 metros el cuerpo humano ya está muriéndose, porque los órganos internos no soportarían esa presión externa. Es un milagro biológico porque el cachalote, esta ballena que estamos viendo aquí, se sumerge hasta 3000 metros. Tenga presente que este otro aparato ya de acero que está aquí, cuando estos aparatos se sumergen a esas profundidades, el acero cruje porque el agua lo aplasta. De manera que los marineros que navegan acá tienen que tener en cuenta que si se sumergen mucho, el agua lo va a aplastar como si fuera una latita de jugos vacía. Por otro lado, vemos aquí también a este astronauta que ahora tiene el problema inverso. En estos dos la presión externa es mucho mayor que la interna y tienen que haber algunas adaptaciones estructurales de ambos objetos para tolerar esa presión enorme. Aquí es al revés, en el aire, perdón, aquí en el vacío, como no hay aire, entonces no hay aire que apriete a este astronauta. Pero él sí tiene todos los fluidos que tiene corporales están a la presión normal, que es la presión atmosférica. Entonces la tendencia es que él explote su material hacia el exterior. Y entonces este traje está diseñado para apretarlo. Es decir, todo el apriete que no está de la atmósfera, porque aquí ya no hay atmósfera, está en el espacio extraatmosférico. Entonces, como ya no existe ese apriete, pues el traje se lo va a proporcionar. En el momento que este astronauta, por ejemplo, sacara su mano de este guante presurizado, entonces los dedos literalmente podrían explotar por la presión sanguínea, la piel no soportaría y entonces saldría ese fluido a gran presión hacia el exterior. Lo mismo que ocurre en los aviones, ¿verdad? Cuando un avión se despresuriza a gran altura, entonces las partículas que están adentro tienden a salir y escaparse del avión por la diferencia de presión. Luego estaremos viendo entonces a continuación otros principios importantes para entender los fluidos, como es el principio de Arquímedes.